Bueno, ya se cumplen casi 20 años de la ablación de la fibrilación auricular, por lo tanto es bueno que los cardiólogos estemos familiarizados con esta metodología cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica. Yo me voy a referir en estos 10 minutos a la ablación precoz de la fibrilación auricular. Como estrategias en el manejo de nuestros pacientes con fibrilación auricular tenemos tres pilares fundamentales. Primero, el cambio de hábitos y control de los factores de riesgo, el tratamiento farmacológico y la ablación por catéter. Y fíjense acá en el medio la cardioversión eléctrica como un mecanismo para resetear a nuestros pacientes con fibrilación auricular en cualquiera de las tres estrategias elegidas. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, tenemos dos estrategias posibles: controlar la frecuencia cardíaca o controlar el ritmo cardíaco. Cuando hablamos de controlar la frecuencia con betabloqueantes, bloqueantes cálcicos y o dioxina, tenemos que saber que no estamos evitando la fibrilación auricular, que sí vamos a mejorar los síntomas y que vamos a prevenir la taquicardia o miopatía. Cuando elegimos la estrategia de control del ritmo con drogas antiarrítmicas, vamos a tratar de restablecer el ritmo sinusal, vamos a sincronizar mejor la aurícula con el ventrículo y así obtener una mejoría hemodinámica, y vamos a evitar los síntomas de la fibrilación auricular. Claramente, a primera vista uno diría que el control del ritmo es muy superior como opción al control de la frecuencia. Sin embargo, como ustedes saben, en los grandes trials, por diferentes motivos, no hubo un impacto en la mortalidad cuando se compararon ambas estrategias. ¿Y por qué puede haber sido eso? Múltiples causas. Probablemente pocos pacientes con un seguimiento corto. Puede ser que las drogas antiarrítmicas tampoco son la mejor forma para controlar el ritmo. Lo vemos acá en el clásico trabajo de Denny Roy. Fíjense que la efectividad para mantener al paciente libre de fibrilación auricular a 2 años con sotalol o propafenona es muy baja, no más de 40%, y con amiodarona es un poco mejor, llegando casi a un 60%. Después vemos, por ejemplo, el registro AFIRM, que vemos que la estrategia de control del ritmo hubo un aumento de la mortalidad no cardiovascular. Indudablemente las drogas antiarrítmicas tienen efectos proarrítmicos. Fíjense, la propafenona aumenta 4 veces la posibilidad de proarritmia, 5 veces la amiodarona, 6 veces el sotalol, 6 veces la flecainida, y hay, aunque sea en este metaanálisis, varios reportes incluso de aumento de la mortalidad total, fundamentalmente con sotalol y amiodarona. Es decir, todo esto puede haber jugado en contra para obtener un beneficio con la estrategia de control del ritmo. La ablación por radiofrecuencia desde sus orígenes mostró ser superior a las drogas antiarrítmicas para mantener al paciente libre de fibrilación auricular. Fíjense acá estudios del 2006, del 2003, 2005. Este metaanálisis publicado en el 2008 ve una clara superioridad de la ablación frente a las drogas antiarrítmicas. Y esto también lo vimos en el estudio Cabana, más recientemente publicado, con más número de pacientes, donde el grupo ablación comparado con las drogas antiarrítmicas es mucho más efectivo, con una P muy significativa para mantener a nuestro paciente libre de fibrilación auricular. Sin embargo, una vez más, este beneficio de la ablación para mantener el ritmo sinusal no pudo traducirse en eventos duros, como prevenir stroke, sangrado o incluso mortalidad. Y una vez más, ¿por qué puede haber sido esto? Tal vez porque los N de los estudios son pequeños, no tenemos un adecuado seguimiento, por ahí los pacientes fueron incluidos con enfermedad más avanzada, y también tenemos un alto índice crossover de terapia antiarrítmica hacia ablación. Veamos un poquito todo esto. El año pasado se publicó este estudio, el ISAFNET 4, que básicamente lo que hizo fue, de nuevo, como ya hicieron otros estudios, comparar la estrategia del control del ritmo con la estrategia del control de frecuencia. ¿Pero qué hizo? Tomó 2.800 pacientes y con fibrilación auricular de menos de un año, es decir, en el inicio de la enfermedad, y un CHA2 mayor o igual a 2. Fíjese que en un punto final combinado de muerte, ACV o internación por insuficiencia cardíaca, hubo ventajas de la estrategia de control del ritmo por sobre el control de frecuencia, reduciendo aproximadamente 1.1 eventos por cada 100 pacientes por año. Muy interesante, cuando nos metemos dentro de la estrategia de control del ritmo,
Fíjense cómo trataban los pacientes de acuerdo a las guías. Es decir, la mayoría, inicialmente el 85%, tomaba drogas antiarrítmicas, la flecainida, la más frecuente, amiodarona un importante porcentaje, hidronedarona, muy pocos iban a ablación de entrada y otro pequeño grupo no tomaba nada. ¿Qué pasó a los 2 años? Y pasa exactamente lo que vemos en la práctica clínica. Las drogas antiarrítmicas, muchísimos dejaron de tomarlas, se redujo sustancialmente. Muchos pacientes pasaron a no tomar nada porque no recurrieron en fibrilación auricular y un grupo también importante fue hacia ablación por radiofrecuencia, como vemos acá en celeste, por los síntomas refractarios al tratamiento antiarrítmico. Este gráfico es exactamente lo que uno ve en la práctica clínica. Y esto de atacar precozmente la fibrilación auricular, yo lo había planteado Cosío ya en el 2008. Él decía que la fibrilación auricular se comenzaba a gestar con una alteración del sustrato, por lo tanto, muy importante actuar sobre los factores de riesgo, pero una vez que aparecía la fibrilación auricular clínica, esta alteración del sustrato se hacía exponencial, y entonces lo importante de tratar la fibrilación auricular desde sus inicios para evitar esa modificación acelerada del sustrato y que la fibrilación auricular evolucione hacia la forma permanente. Metámonos ahora bien de lleno en fibrilación auricular, ablación de fibrilación auricular como primera línea. El primer estudio publicado ya data del 2005 en JAMA y es el RAF1. Un estudio muy chiquito con unos 70 pacientes, muy sanos, jóvenes, con CHA2DS2 cero, con aurículas pequeñas, paroxísticos. Fíjense que la ablación fue muy superior a las drogas antiarrítmicas para mantener el ritmo sinusal, e incluso hubo un crossover del 51% del grupo drogas hacia el grupo ablación, por lo que las ventajas de la ablación seguramente han sido aún mayores. Años después se publica el estudio MANTRA-PAF, un poco más grande, 294 pacientes, también jóvenes, con aurículas pequeñas, con CHA2DS2 cero, y de nuevo, la ablación es superior a las drogas para mantener al paciente libre de fibrilación auricular. Pero empiezan a surgir algunos datos interesantes. Fíjense, para lograr estos objetivos, el grupo de ablación requirió un promedio 1.6 procedimientos por paciente. Y de nuevo, un alto crossover del 36% de drogas hacia ablación, lo que nos habla de la poca efectividad de las drogas. Y años después se publica el tercer estudio, que es el RAF2, de nuevo 127 pacientes, la ablación es superior significativamente a las drogas para mantenerlos libres de fibrilación auricular, pero de vuelta, 15% requirieron un segundo procedimiento de ablación, un 47% de crossover de las drogas hacia la ablación, y esto que venimos acá abajo, un 6% de taponamiento cardíaco con la ablación. Esta necesidad por ahí de más de un procedimiento y la posibilidad latente de complicaciones más graves hizo que las guías, y esta es la actualización de las guías europeas del 2020, pusieran a la ablación de la fibrilación auricular clase 1 cuando fallan las drogas antiarrítmicas, y dejaron la indicación de la ablación como primera línea solo a los pacientes con alta sospecha de taquimiopatía. Pero estos estudios ya llevan más de 10 años, ¿y qué pasó en estos 10 años? La tecnología mejoró. Mejoró la ablación punto a punto, nuevos catéteres, aparecieron los catéteres irrigados, los catéteres de contacto, mejoraron los sistemas de mapeo, aparecieron los catéteres de balón. Se empezó a utilizar en forma prácticamente rutinaria las imágenes fundamentales para la punción transeptal, lo que redujo las complicaciones, y eso fue haciendo que hoy por hoy el procedimiento de la ablación sea más sencillo junto a la mayor experiencia de los operadores, y se ha convertido en los últimos años en un procedimiento ambulatorio. De hecho, los pacientes acá en el ICBA vienen, se ablacionan en general por la mañana y a la tarde ya están en su casa. Entonces pasamos a la nueva generación de los estudios que compararon la ablación como primera línea. Este es el estudio AF, publicado ahora en el 2021, con criobalón, 225 pacientes, y de nuevo, la ablación es muy superior a las drogas antiarrítmicas para mantenerlos libres de fibrilación auricular al año, y nuevamente 30% de crossover de drogas hacia ablación, y derrame pericárdico solo
1%. Y también se publicó el estudio CryoFirst en el mismo ahora, en Europace del 2021, nuevamente gran diferencia en mantener el ritmo sinusal al año a favor del criobalón, un crossover del 17% y un derrame pericárdico de 2,8. Si repasamos la población, fíjense que seguimos hablando como primera línea en pacientes jóvenes, relativamente sanos, con chats bajo y auriculares pequeñas y fibrilación auricular paroxística. Es decir, que a modo de conclusión podemos decir que la fibrilación auricular es una enfermedad eléctrica que depende de un sustrato. Este gráfico todos lo conocen, como la incidencia o la prevalencia de fibrilación auricular aumenta drásticamente con la edad, siendo poco frecuente en pacientes jóvenes y muy frecuente en pacientes ancianos. Si tomamos el adulto joven, decimos entonces que la FA es poco frecuente, que es más sintomática, los jóvenes sienten más la fibrilación auricular, que el sustrato en general está menos alterado y que la ablación es más efectiva que las drogas, como hemos visto claramente en todos estos estudios. En el anciano, la fibrilación auricular es más frecuente, en general es menos sintomática, el paciente muchas veces es totalmente asintomática, el sustrato en general está más alterado y por lo tanto la ablación suele ser menos efectiva. Por lo tanto, la posibilidad de ofrecer a la ablación como primera línea en los pacientes jóvenes, como vimos en estos estudios, es una realidad que muchas veces lo hacemos en la práctica clínica, compartiendo con nuestros pacientes en pos de mejorar la calidad de vida, no tomar tantas drogas y fundamentalmente prevenir el desarrollo o el empeoramiento de la enfermedad y pasar a fibrilaciones auriculares persistentes o permanentes que requieren después otro enfoque terapéutico y menos exitoso. Muchas gracias.